Vamos a ver lo siguiente. Estoy segura de que ya les han de haber mencionado los otros profes de las otras asignaturas, porque esta nueva normativa aplica para todos. Sin embargo, yo sé que hay algunas personas que necesitan que les repitamos las cosas varias veces. Entonces, voy a volver a decirles que de ahora en adelante, el único medio para entregar las tareas es Classroom. A pesar de que nunca he tenido novedades con ustedes porque siempre son obedientes, o en su mayoría. Entonces, lo siguiente que debo mencionarles es que en adelante, las tareas se van a entregar de una forma normada. Es decir, ya no voy a guardar el archivo que voy a enviarle a la profe como lengua 1, lengua 2, lengua 3, etcétera, sino voy a utilizar el siguiente formato para entregar las tareas. Es el formato que ustedes ven aquí. De ahora en adelante, este es el formato que se va a trabajar para entregar las actividades. Entonces, la P mayúscula, que vendría a ser el símbolo de portafolio, recuerden que lo que vamos a armar es su portafolio. Luego vendría la fecha, en los formatos año, mes, día, puntos. Y luego su apellido y inicial de su nombre, como ven aquí. ¿Qué sucede si le tengo que enviar a la profe más de un archivo? Entonces al final pongo un número pequeñito. Por ejemplo aquí, el número 1 para indicar el primer archivo, número 2 y si tiene que ser 10, entonces hasta el 10. Pero los archivos deben ser entregados solo de esa forma. Si no guardan así tarea con ese archivo, entonces es importante que tomen en cuenta esta observación que estoy haciendo ahorita. Entonces, ¿está claro cómo van a entregar sus tareas? Emilio, dígame. Profe, ahorita estoy con la tablet, entonces no puedo hacer archivos. ¿Ahorita qué? Podría enviarle como, ahorita no estoy con la computadora porque dañó, podría mandarle como escritos en una hoja. Sí, claro, no tiene problema. Gracias, profe. A ver, entonces, luego de esto del formato de las tareas, necesito conversar con ustedes sobre otro tema. Se supone que hace algunos días habíamos establecido que ustedes iban a empezar a leer este librito de aquí, ¿no es cierto? Y este librito de aquí ya han terminado de leer. Y por lo tanto vamos a hacer ya las actividades que muestren que el libro se terminó de leer con efectividad. ¿Qué vamos a hacer entonces? Como ustedes saben, la semana que viene es la semana de la lectura. Entonces vamos a trabajar con toda nuestra familia. Vamos a hacer varias cosas. La primera cosa es, en base a la lectura de este libro, van a hacer un dibujito o un collage en el cual plasmen cuál es la escena que más les gustó. Recuerden que este librito es bastante atrayente porque nos habla sobre la vida que hay detrás de un que no siempre todos estamos. ¿Qué libro dice? Es el gesto del payaso. Eso habíamos quedado en que iban a hacer. ¿Cuál? El gesto del payaso. Quien no tenía el gesto del payaso iba a leer Celestina, que también hay en PDF. No hay excusa de no leí nada. Entonces, luego de hacer el gráfico que van a hacer de este libro, van a ponerse de acuerdo con su familia o la mayor parte de su familia en un día en el que todos puedan estar reunidos. Y cuando estén reunidos, ¿Todos qué? un día en el que todos puedan estar reunidos, o la mayor parte de ellos. Cuando estén reunidos, van a utilizar su dibujo y van a ser ustedes quienes van a contarle la historia a su familia. Es decir, van a utilizar el dibujito y les van a contar de qué se trataba la historia. Y luego de que les cuenten la historia, les van a hablar un poco sobre la literatura ecuatoriana. Recuerden que ustedes tienen ya varios datos. Tenemos que grabar eso. Eso hay que grabar. A ver, escúchenme, aún no digo que graben eso. Luego de que les hablen sobre el librito que hemos leído, les muestren su lindo dibujo, les van a hablar sobre la literatura ecuatoriana. Recuerden que ustedes saben ya varios detalles, como cuán promocionada es, cuán reconocida es, etcétera. Y van a pedirles que les ayuden a elaborar... Reúno a mi familia y... Van a elaborar una frase da un para FPS la literatura ecuatoriana. Junto a su familia, después de hablar de todo esto, van a hacer una frase de apoyo a la literatura ecuatoriana. Y van a escribir esa frase en una cartulina. Y al final de esta actividad, van a entregar una fotografía en la que se observe su familia, su frase, el dibujo que realizaron. Es lo que van a entregar. ¿Está claro? Una imagen. Dice la frase de qué debe ser, eso no entendí. La frase debe ser de apoyo a la literatura ecuatoriana. Recuerden que nuestra literatura es una de las menos conocidas a nivel mundial. Entonces nosotros como ecuatorianos vamos a personarnos de esa literatura
y vamos a escribirle una frase de apoyo a algún escritor o a la literatura ecuatoriana en general, para motivarle a esta Ok, Lisa, persona a que gracias. siga escribiendo, para hacerle creer que nuestra literatura también puede exteriorizarse y se puede publicar. Eso es lo que van a hacer. ¿Está clara la actividad? Dicen, Dígame. buenos días, dicen, perdón, no entendí nada, ¿me puedes explicar de nuevo? Yo les voy a hacer esta actividad paso a paso en clase, pero la idea en general es que trabajen con su familia y que demuestren que han leído este libro. De ahí al Classroom les voy a subir paso 1, paso 2, paso 3 para que puedan elaborar la actividad. No se preocupen por eso. Ay, ya, dicen, gracias. Listo. Ahora sí, ¿Para cuándo va a ser, Lisa? para el siguiente viernes Ah, ya. van a tener toda Gracias. esta semana para que puedan planificar con su familia. Listo, chicos. Luego de eso, ahora sí ya vamos a empezar con lo que nos compete a nosotros. Pero antes de eso, recuerden que nos hemos visto con ustedes hace más o menos 15 días. Entonces, necesito que me ayuden a recordar ciertos temas. Pero antes de recordar estos temas, vamos a empezar a trabajar. Recuerden que todo lo que vayamos a hacer, deben trabajar a la par en su cuaderno. Entonces, vamos a empezar ya. Y en su cuadernito van a poner el tema y el objetivo de la clase de hoy. ¿Listo? ¿Pueden ver las diapositivas? Sí, no. ¿Pueden ver las diapositivas, Sí. chicos? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Listo. Sí. Entonces, hasta que ustedes pongan el tema, la fecha y el clase, van a... Les voy a tomar lista, ¿ya? Profe, ¿todo esto en el cuaderno o en una hojita? Cuaderno. Ya va. Déjeme ir a traer el cuaderno aquí. Listo. A ver, Martín Albuja, Presente. Juan Álvarez, Presente. Brian Armijos, Presente. Profe, tenemos que hacerlo de siempre en lo que en clases normales. exacto, lo que hacemos en clase. Ah, Y a medida de que vayamos avanzando la clase, ustedes hacen su propio organización. ¿Verdad? Eso vamos a hacer, ¿ya? Ana Claudia. Ania. Presente, Lisa. David Espinosa. Presente. Katy Flores. Presente. Francisco Guarderas. Anthony Guerrero. Presente. Alexander Guerrero. presente, profe. Leo Maldonado. Presente, profe. Paula Martínez. Alan Melo. Aquí. Pablo Mosquera. Emilio Quesada. Juan Presente, profe. García, Presente. Ricardo Rodríguez. Presente. Qué bestia, Ricardo. Así que hablar en clases bien aquí. Antonella Ruiz. Presente, dicen. Miguel Sánchez. Presente. Sonita Tipán. Presente, Lisa. María Belén Vallejos. Presente. Mari Vélez. Presente. Listo, chicos, entonces vamos a empezar a trabajar. A ver, antes de empezar a ver Espera. el comunicativo en los textos, es necesario que recordemos algunas ideas que habían quedado medias en el aire de lo que habíamos trabajado en las semanas anteriores. En las semanas anteriores trabajamos lo que era referente a la redacción de un texto por paso. Entonces, vimos varios temas relacionados a la redacción del texto. Y entre esos temas que habíamos revisado, vimos cuáles eran las características del texto. Entonces, le vamos a pedir a Martín Albuja que nos haga acuerdo cuáles eran las características de los textos que habíamos revisado ya. Martín.
No. A ver, entonces. Está dormido. Yo. A ver, Alan, dígame. ¿Qué cosa? Estoy diciendo que cuáles son las características del texto que habíamos visto. A ver, señor Armijos, ¿cuáles eran las características del texto? La Profe. puntuación, la ortografía, la coherencia y la cohesión. Muy bien, señor Armijos. Todas esas características que habíamos visto son parte de las características del texto cuando habíamos hablado de la redacción. Muy bien. Luego, Profe, dígame, ahora quién anota los puntos. yo Ya no hay. O sí. y luego, Ania, me pasas una foto de los puntos que tenías anotados, por favor. Listo. Ya, Licen, ya le paso. Habíamos visto varias de las características de los textos. Ahora vamos a ver la situación comunicativa. Y para ver lo de la situación comunicativa vamos a recordar dos ideas. Sí, Leo, Miguel Ángel Sánchez, los comentarios. Y el chat también. ¿Qué? Eso te estoy diciendo, Miguel. A ver, ¿qué escribieron? A ver, ¿qué pasó? Entonces, luego de eso vamos a empezar a presentar ciertas ideas generales de lo que tiene que ver con este tema. Listo. Hostia. Cuando nosotros habíamos hablado de la estructuración del discurso, habíamos visto que habían varios elementos en el discurso, por ejemplo, el emisor, el receptor, etcétera, que hacen parte también de los elementos de la comunicación. Lo mismo vamos a ver que sucede en el texto. Cuando nosotros tratamos de entender un texto por completo, hay varios elementos que se ponen en juego. Vamos a ver entonces cuáles son estos elementos que se ponen en juego cuando hablamos de la comprensión de los textos. En este momento están observando una imagen en donde están aclarados varios de estos elementos. Profe, Emilio, vuélvale, por favor. ¿Puede volverle, por favor, un ratito para acabar de copiar el objetivo? Es que estaba. ya, Muchas gracias. listo. En el gráfico que ustedes estaban observando, habían varios elementos, como emisor, receptor, canal, mensaje, etcétera, que son elementos que ustedes quizá ya conocen. Entonces, en este momento, van a volver a observar la imagen y en 30 segundos van a tratar de elaborar un concepto con sus propias palabras para cada uno de estos elementos. A ver. Listo. Tienen 30 segundos. Yo les pregunto al azar. Trate de elaborar una definición para cada uno de estos elementos. ¿Qué es el emisor? ¿Para qué papel hace? ¿Por qué es el receptor? ¿Por qué está en el dibujo? Etcétera. Ya, yo. Listo. A ver, Alan. ¿De cuál? Ya, ¿cuál cuadro? ¿De qué elemento nos va a decir la definición? No analizó. El de receptor. A ver, de receptor. Ya es el de entender y recibir el mensaje a su propia manera del objeto del emisor. En este caso, en el objeto tenemos, está leyendo un libro. El libro sería el emisor y el receptor sería la persona, porque la persona está leyendo el libro. Entonces, así como que se está teniendo una idea media enfocada al emisor, Ya, en muy pocas bien. palabras. Bien, Alan. El receptor es quien está leyendo el libro y está recibiendo la información. Bien, Alan. Emilio. Yo, profe, el canal. A ver, Emilio. O sea, yo pienso que el canal es el medio por el cual se transmiten las ideas desde el emisor al receptor. O no, sí, está bien, desde el emisor al receptor. En este caso, el canal es un libro y al mismo tiempo llega a ser el emisor. El canal y el emisor llega a ser el libro en esta imagen. Muy bien, entonces el canal es el que... Oh, estoy equivocado. Que la información llegue de emisor a receptor. Muy bien, Emilio. Listo. Ricardo, ¿por qué el libro es del emisor? Porque es donde se escribe para que las otras personas lean. Ya, puede ser. Es del emisor porque es el que va a proporcionar la información, quien envía la información. Muy bien. Luego de eso tenemos código español. ¿Qué es el código? ¿Por qué español? Anthony Guerrero. ¿Yo qué?
¿Por qué decimos que el código es del español? ¿Qué será el código? O sea, como el lenguaje o la escritura. El código es del idioma, nada más. El lenguaje es la Por capacidad eso. para comunicarnos. Y otra cosa es Yo, el profe, idioma. yo quería participar. Entonces, el código es del Cállate, Alex. Muy bien. Cállate tú. Listo. Y por último, está explicado Cállense los dos. el mensaje. Es lo que se dice en el texto. Listo, muy bien. Ahora vamos a observar un gráfico que nos va a ayudar a entender todos los elementos que participan en la situación comunicativa, que son varios. Hemos hablado ya sobre el emisor, que es quien envía el mensaje. Hemos hablado ya sobre el receptor, que es quien recibe el mensaje. Y hemos hablado sobre el mensaje, que es la información que se puede recibir. Oiga, profe, Díganme. ¿hay que copiar todo eso? Se supone que ustedes tienen que estar elaborando sus propios apuntes. Organizador gráfico, apuntes, Ah, ya. pero deben estar tomando en cuenta eso. Ya. Listo. A ver, hay una Lo distinción siento. entre referente y mensaje, porque quizás si lo leemos nos suene exactamente a lo mismo, pero no es lo mismo. Por lo siguiente, el mensaje viene a ser como el resumen de todo el libro, mientras que el referente viene a ser solamente la idea principal. Esa es la diferencia entre mensaje y referente. El mensaje, todo el resumen, y el referente, la idea principal. ¿Está claro? Eso copiamos. ¿Lo copiamos? Alan, dije que a medida de que vayamos avanzando, cada uno elabora sus apuntes o su organizador gráfico. Ok, ok. Tetrambólico. Listo. ¿Está Profe, clara va a la subir. diferencia? Metalúrgico. Oh, ya están subidas. ¿Clara la diferencia entre mensaje y referente? Profe, Tal vez. ¿Sí está clara la diferencia? profe, las diapositivas va a subirlas. No, porque las estamos utilizando ahorita. Lo que subo es Sí, Licen, sí está Loco, claro. copia rápido. Suba las diapositivas, dicen, no sea mala. Por favor. y ahí están las diapositivas. A ver, Es está que ya me perdí. ya, ahora que está clara la Ayuda diferencia a los entre pobres, mensaje profe. y referente, vamos a ver el elemento más Profe, vuelve. importante de la situación Ar. comunicativa, que es el contexto. Y el contexto, que es toda esta definición que está aquí, queda mejor explicado cuando pensamos en las características que nosotros compartimos con el autor del libro. Por ejemplo, si tomamos como ejemplo a Las Traigo Muertas, que es un libro de literatura ecuatoriana de Alejandro Rivadeneira, y pensamos en que él es alguien que sabe de nuestro ambiente, los escenarios, etcétera, voy a pensar en qué tengo yo y él en común. Es decir, nosotros y Alejandro Rivadeneira, en este caso, ¿qué características compartimos? ¿Qué tenemos en común? ¿Qué tenemos en común con el autor? Piensen. Somos Somos ecuatorianos. ecuatorianos. Somos ecuatorianos, para empezar. Oye, no me copies. ¿Qué más compartimos con el Que autor? vivimos en Quito, o sea, que sabemos de Quito, porque creo que él no vive en el Quito, escrito, no sé. muy bien. Es decir, ya sabemos en qué se desarrolla. ¿Qué otra característica más compartimos con este escritor? ¿Será que Hemos conocemos vivido palabras? en Ecuador. Básicamente sabemos las tragedias que han pasado aquí en Quito, las historias que han pasado aquí en Exacto, muy Quito. bien, No sé. conocemos la historia. Bien, ahí. Entonces, Utilizamos las mismas estas- jergas. Jeje. exacto, las jergas o el idioma. Muy bien. Esas características que nosotros y el autor compartimos se denominan contexto. Es decir, que antes de escribir un libro, los autores piensan a qué públicos van a dirigirse. Y en base a eso, tratan de establecer un común, es decir, piensan en qué puedo compartir yo con mis lectores y en base a ello escriben sus obras. Y este contexto facilita que nosotros entendamos por completo una obra. Por ejemplo, piensen en esto. ¿Será posible que nosotros entendamos con facilidad el Quijote de la Mancha? ¿Será posible? No, Porque soy ni pillo. cagando. No, profe. No. ¿Por qué será? ¿Por qué será que no podemos comprender con facilidad este texto? Yo sí. Porque está en una época Las diferente, en una experiencias que ciudad el libro. diferente y el lenguaje que ocupa es muy coloquial para el lenguaje Porque actual. lo hizo un español. XD. XD. Bien, chicos,
Primero fue escrito por un español. Que era manco. Del dialecto. Número 2, desde una época distinta. Y número 3, como se acaba de mencionar también, el tipo de lenguaje que utiliza no es similar al nuestro. Por lo tanto, la comprensión de ese texto podría complicarse. Igual no quiero acordarme. ¿Está claro entonces qué es el contexto, chicos? ¿Está claro? Sí, profe. Ya. Yes. Sí. Muy bien. Sí. Luego el código ya había estado explicado de qué es el idioma. Siempre va a ser el español porque es el único lenguaje en el que nosotros leemos libros en esta asignatura. Luego de ello hablamos del propósito. Cuando pensamos en el propósito, vamos a recordar el objetivo del texto. Y vamos a hacer un ejercicio sencillito. A ver, el ejercicio lo voy a hacer con Paola. Paola, hemos leído ya el libro del diario de Ana Frank hace algunos parciales de atrás. Cuando hablamos del propósito, quiere decir que es el objetivo del texto y responde a dos preguntas. La primera pregunta es, ¿para qué se escribió el libro? Paola, ¿para qué se escribió el diario de Ana Frank? Se escribió el diario de Ana Frank para dar a conocer los hechos que suscitaron en ese momento y también para como que Ana Frank pueda expresar todos los sentimientos que sentía en ese momento. Bien, bien, Paola. Señora Mijos. No, perdón, profe, me equivoqué. Ya. La otra pregunta que responde el propósito es, ¿para quién está dirigido el texto? Entonces, Paola, diario de Ana Frank. Yo, profe, profe. A ver, Emilio, a ver. Profe. Bueno, creo que la principal, o sea, el principal objetivo del diario de Ana Frank era que no esté dirigido para un público así como ahora, porque es un diario y se escribió con el objetivo de ser para ella, o sea, para ella misma y poder leer cuando se le diera la gana. O sea, no estaba escrito con el objetivo de llegar a más personas, pero bueno, pasó lo que pasó y el papá vino y dijo, ¡pum!, te publico la historia y ya, pues eso es lo que pasó. Pero el objetivo principal era que el libro estaba escrito para ella. O sea, es una exposición. Listo, muy bien, chicos. Porque es un diario, ¿no? Esas preguntas que ustedes acaban de responder es el propósito del texto. Es decir, siempre que nosotros escribimos o inclusive cuando hablamos, como siempre les digo, lo hacemos con una finalidad. No hablamos por hablar, no escribimos por escribir. Siempre pensamos en para qué quiero hablar o qué quiero decir, para qué voy a escribir, y eso tiene relación al propósito del texto. Todos los textos que existen, la Ilíada, los grandes libros como el Quijote y todos los que le acompañan, tienen un propósito. La mayor parte de ellos se escribió para dejar una huella en la historia, pero también se escribió con la finalidad de entretener al público. Entonces, todo tiene un propósito. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Claros hasta ahí? Sí. Sí. Ya, listo, muy bien. Entonces, este esquema nos ayuda a entender toda la situación comunicativa. Ahora, necesito que por favor entiendan algo. Cuando nosotros estamos leyendo el libro, somos los receptores, porque somos quienes reciben la información de forma directa, es decir, somos quienes están entendiendo la historia. Y el libro viene a ser el emisor. Pero este proceso de ser emisor y receptor también puede variar. Es decir, nosotros podemos ser receptores, podemos ser emisores y el libro puede ser nuestro receptor. ¿Cuándo ocurre esto? Por ejemplo, a medida de que voy leyendo el libro y se me originan varias preguntas, yo paso a ser el emisor, porque yo tengo varias preguntas. Y el receptor es mi libro, porque en el libro voy a encontrar las respuestas. Es decir, este papel de emisor y receptor está en constante cambio. Netamente, no siempre somos receptores o no siempre somos emisores. Y lo mismo ocurre cuando nosotros hablamos. No siempre somos emisores o siempre somos receptores. Esto va variando de acuerdo a cómo se desarrolla la comunicación. En este caso, la comunicación con el texto. ¿Está clara esa parte? Sí. ¿Sí está claro? Sí. Muy bien. ¿Qué es eso? Ahora, todos estos elementos se ven completados por una serie de características o de consideraciones. Vamos a ver cuáles son estas consideraciones. Hay tres cosas
cosas que vamos a considerar antes de completar la situación comunicativa. La primera dice, los mensajes fluyen en dos direcciones. Esto quiere decir, esto recurre al ejemplo que ya hicimos antes. Somos emisores y receptores. No siempre nos mantenemos en un solo papel. Luego dice, todo texto tiene un propósito comunicativo. Vuelvan a recordar que nunca ni hablamos ni escribimos por escribir o por hablar. Siempre lo hacemos con un objetivo. Y la última dice, para alcanzar el propósito comunicativo es necesario considerar el contexto. Es decir, si yo quiero pedirle algo a alguien a través de un escrito o de las palabras, voy a considerar qué es lo que tenemos en común y en base a ello escribo o hablo. Eso es el contexto. ¿Claras las tres características que vimos ahorita? Sí. Listo. Muy bien. Ya me había olvidado de que ustedes son... Profe, estas diapositivas no las va a subir, ¿no? No, porque voy a subir el video de la clase y ahí están todas estas diapositivas. Ah, Listo. la clase estaba grabada, ¿no? Sí. Listo, ahora vamos a ver. Vamos a centrarnos un poquito más en el propósito comunicativo. Y vamos a decir que el propósito comunicativo era el objetivo con el que se escribe el texto. Y este objetivo responde a dos preguntas. ¿A quién va dirigido el texto y qué es lo que se quiere lograr? Entonces, vamos a hacer un ejercicio facilito. Primero voy a trabajar con Katy Flores. Vamos a trabajar con el libro Cuarto Creciente, que ya leímos en el primer parcial. Katy, ¿a quién va dirigido Cuarto Creciente? A todo público. A todo público, ya puede ser. Segunda pregunta, Katy. No, ¿Qué quiere no lograr puede ser. Cuarto porque Creciente? alguna cosa no le... Como que dar a conocer lo que pasó en, que no sé cómo decirlo. Hola, ya volví. ¿Darnos un mensaje? Dale. Ajá, algo así. Hola, papi, ¿cómo estás? Bien, Alan. Bien. Sí. Tony, muy bien. Listo. Vamos a trabajar con el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio vamos a trabajar con las traigo muertas. Este ejercicio lo vamos a hacer con Mari Vélez. Amigo. Mari Vélez. Ya. Primera pregunta. ¿A quién va dirigido el texto de las traigo muertas? Creo que a todos los lectores como que les gusta ese tipo de historias, porque no a todos les gusta eso. A las muertas. Pero esos lectores deben tener alguna característica. Ja, 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 don Comedia. En común. Ah, ya. Mari, ¿cuál puede ser el común entre los lectores? La trama que trae. Ya, muy bien. Puede ser que a los lectores que estén interesados en literatura ecuatoriana. Bien. Y la segunda, Mari, ¿qué quiere lograr Las traigo muertas como libro en sí? Creo que quiere contarnos distintas historias sobre, como para que nosotros nos demos cuenta de ciertas cosas. Bien. Este librito de aquí tienen que haber terminado ya de leer y es el último ejercicio que vamos a hacer como ejemplo. Vamos a trabajar ese ejercicio. ¿El gesto del payaso? El gesto del payaso. ¿Quién terminó ya de leer por completo el libro? ¿O quién por lo menos empezó a leer ya? Nadie. Mateo. Yo, listen, yo. Profe. ¿Qué es esto? Martín. Yo, Martín, listen. Yo, Martín. Profe. El texto del gesto del payaso. 8:20 sería las 9. Sí. Sí, o si no, como antes. Martín Alcuza. Ay, tengo un dibujito. ¿A quién va dirigido el texto del gesto del No, Liz. No leyó. Profe. Qué vergüenza. Profe. Qué Le vergüenza. engañó, Liz. Dudoso está eso. Listo, vamos a hacer. Profe. Yo estoy leyendo. Vamos a hacer. Es que no. El ejercicio dice determinar el propósito comunicativo de los siguientes textos. Es decir, vamos a responder a estas tres preguntitas del final. Vamos a leer el texto y respondemos las preguntas. Son 3 ejercicios. Apaguen los micrófonos, que no se escucha nada. Entonces, el primer Cállate, loco. lo va a leer Ricardo. Ricardo, lea por favor el primer texto y el resto van poniendo 1 y responden a las 2 preguntas. No irán a copiar el texto, no es importante. Las respuestas son lo importante. Ricardo, lea por favor.
A ver, con mucha preocupación como ciudadano, con mucha preocupación como ciudadano me entero que durante 3 días consecutivos han hecho su, han, tapa la- eso ya, han hecho su aparición en las calles y colonias de nuestra ciudad. Fuerzas armadas verdaderamente notables y atemorizantes. Bajo el argumento de que luchan contra criminales, algo muy parecido a lo que sucede ya en ciudades del norte y del Pacífico. Tal vez tan solo comienza en un año político y cuando se juegan muchos intereses que trascienden a nosotros, perdón, los ciudadanos. Espero que el gobierno capitalino reaccione y evite estas incursiones federales entre nosotros. No deseamos convertirnos en zona de guerra. El DF venía siendo una isla de libertades a pesar de sus problemas de macrourbe, pero no queremos una guerra aquí. Más vale solos, dice el refrán. Estamos bien, o al menos mejor que otras partes. Ebrard, te exigimos evitar fuerzas militares que vengan a convertirnos en daños colaterales. Bien. Vayan respondiendo a las preguntas. Cabe recalcar que las respuestas deben ser distintas y no se admiten parafraseos, así tengan citas. Vayan respondiendo a las preguntas. ¿A quién va dirigido el texto y qué se quiere lograr? Listo, muy bien, ese es el primer ejercicio. Vamos a lo siguiente. El ejercicio número 2 es un texto mucho más corto y ese texto le vamos a pedir a Mateo, que hoy no ha dicho nada, que nos ayude leyendo, por favor. Mateo. Ya, profe. Creo que el momento que pasé más vergüenza en mi vida fue un día del año pasado cuando fui al cine con unas amigas. Era un estreno del momento, no recuerdo cuál. Lo que sí se quedó grabado en mi mente fue a la hora de entrar. Íbamos todos en tropel, muy felices cuando me caí al no ver el escalón que tenía delante. Me quedé de rodillas en medio de la entrada del cine. La gente pasaba a mi alrededor mirándome extrañada y yo no me podía levantar de la risa que tenía. Mis amigas se retorcían de verme allí de rodillas. Gracias, Mateo. Entonces, por favor, en base al texto que acaba de leer Mateo, responda las dos preguntas. Y el último ejercicio, el último texto, le vamos a pedir a Ania que nos ayude a leer, por favor. A ver. Las cactáceas son plantas de la familia de las suculentas. Son originarias de América, pero también se encuentran en África y Madagascar. Son de tamaño mediano, grande o pequeño. En su interior contienen gran caudal de sábila como reserva de líquido, dado que son plantas que se encuentran en climas desérticos, secos. Estos cactus presentan flores atractivas, solitarias y hermafroditas, es decir, unisexuales. Su tamaño varía según cada especie. Así se puede encontrar cactus de gran tamaño, más de 2 metros, como pequeños de unos pocos centímetros. Gracias, Ania. Muy bien. Entonces, respondan, por favor, a las dos preguntitas también. Entonces, hemos hecho 3 ejercicios en base al propósito del texto. ¿Está claro todo lo que hemos visto el día de hoy? Sí. ¿Sí está claro? Sí. Profe, o sea, ¿a quién va dirigido? Tengo que, por ejemplo, ¿cuál podría ser? Por ejemplo, en el segundo está contando una historia. Ajá. Entonces, Si ¿a está quién va contando la dirigido? historia, ¿a quién crees que vaya? Algún amigo X. A los amigos, a los parientes, a los homies. La persona a la que va dirigido el texto debe tener una característica específica, chicos. Por ejemplo, el texto va dirigido a amigos, pero deben ser amigos de confianza, porque en el principio dice el momento en el que pasé más vergüenza. Entonces, no le contamos eso a cualquier amigo, sino a los amigos que les tenemos confianza. Sí. Tomen en cuenta eso. Ya. Listo. Está claro todo lo del día de hoy. Hemos revisado ya lo que nos correspondía revisar en esta semana. Necesito que por favor me envíen las fotografías, 1 de su organizador gráfico y 2 de las respuestas de estos 3 ejercicios. No se admiten copias ni parafraseos. Es decir, no es que el David escribe bonito y el Anthony luego puede parafrasear. Las respuestas deben ser originales. ¿Y por qué no se usan los dos de ejemplo? Porque me acordé de que son amigos y se quieren mucho. Profe. Ay. Qué mentira. ¿Sí o qué?
Eso es mentira, loco. ¿Quién muerde la almohada? Vea? Novios, loco. El Anthony. ¡Y! Muerde almohadas. No, basta. Chingada madre. Mateo. Mami, a mí me Profe, gusta el los- perro por detrás. Los intercolegiales se Son por turnos, cancelaron, ¿verdad? El del ensayo, sí, el de declamación va. Claro, pues. Y el de la Ya, bro. ya de después también va. Pero ya arreglamos de eso, Mateo. Le voy a enviar un correo, ¿ya? Ya, profe. Listo. Entonces, eso sería lo que vamos a hacer Profe, en clase. Si no hay preguntas, damos por terminada la clase. ¿Todo claro? Profe. Dígame. ¿Hasta qué hora ¿Hasta se quedó cuándo? Ajá. Hoy hasta las 6 de la tarde. Entonces tienen tiempo para Ah. las respuestas y estructurarlas mejor. Porque no se admiten copias ni parafraseos. Todos con sus ideas originales. Piensen un poco porque ustedes son muy inteligentes. Así que piensen sus respuestas. Listo, muchachos. Sobre todo Ya inteligente. todo ha sido un gusto. verlos. sobre todo el Miguel, profe, que es full inteligente. Alan. Revisar el chat, por favor, Revisar profe. al chat, dicen. ¿Qué dice que es más hombre que el otro? Al uno le dice capado y al